Buen día, República, espero te encuentres bien. Bueno, llegando ya al fin de esta semana laboral para nosotros, en este día viernes 25 de octubre, a 2 días de un día definitivo para la República Oriental del Uruguay. Lo venimos tratando ya hace tiempo. Hemos desarrollado desde Libertas Uruguay, primer fundación liberal de la República Oriental del Uruguay, desde CX30, Radio Nacional, con este programa, que es una producción, una idea y una, digamos, primer gran propuesta para la sociedad uruguaya de Libertas, este programa que se llama ¿En dónde estamos? Tiene una pregunta como nombre, y eso permite desarrollar desde una premisa de investigación científica todos los temas vinculados, bueno, al Estado, a la naturaleza de las políticas públicas, al desarrollo político del país, a la sociología política también del país, todo eso relacionado con el contexto mundial, regional, los temas económicos, los temas culturales, los temas educativos, todo esto que hemos desarrollado ya hace 5 años de modo consecutivo y digamos que profundizando todos estos aspectos respecto a un país posible, un país mucho mejor que el que tenemos todavía, pero un país mucho mejor desde el país construido por el modelo de este gobierno, por el modelo financiero, por el modelo económico, por el modelo de protección a las inversiones, por el modelo de la regla fiscal, por la regulación de los recursos administrativos, por mejorar muchísimo la fiscalización y el control de la calidad del funcionario público. Todo eso hace a un país viable, un país como el que dicta nuestra Constitución. El país que desarrolla la Constitución de la República en cada uno de sus artículos a modo de principios constitucionales, es decir, mandatos jurídicos, fuentes legitimadoras de nuestras leyes, es el país que nosotros queremos. El país que la Constitución formula en todos sus primeros capítulos, en sus primeros libros, es el país que queremos. El país que formula la Constitución de la República en el cierre de ese gran texto que es nuestra ley suprema, también respecto a la incorporación de analogía jurídica, de principios generales del derecho, de las doctrinas más recibidas respecto al modelo republicano democrático de país que formula la Constitución de la República en sus artículos 72 y 82 a texto expreso. Ese país es el que está en juego este 27 de octubre ante las huestes marxistas, comunistas, que plantean desde unas bases programáticas de gobierno un país totalmente distinto, un país altamente tributarista, con una enorme carga de presión fiscal, con mucha concentración del poder político y económico en el poder ejecutivo, con creación de más presupuesto estatal, con la creación de ministerios, como formula el plan de gobierno del Frente Amplio, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio de la Mujer y del Género, y a su vez una especie de auditoría general de la Fiscalía General de la Nación. Todo eso incorporando, bueno, un mundo de gente de mayor presupuesto que inevitablemente se va a trasladar hacia el incremento de impuestos, creación de impuestos y a su vez el incremento de tasas impositivas para todos nosotros. Pero por si fuera poco, el PIT-CNT, desde el Partido Comunista, nos plantean violar por primera vez, destruir por primera vez en nuestra historia como nación, como país, algo que es de vital importancia para la viabilidad del Estado uruguayo, para la viabilidad económica, financiera, laboral, para la viabilidad del trabajo, para la viabilidad de las inversiones, para la viabilidad económica en cuanto al desarrollo de un modelo económico de innovaciones, que Uruguay pueda convertirse en un hub, en un centro estratégico, neurálgico a nivel regional en determinadas actividades económicas, para que sea un país atractivo para las inversiones, para que vengan más empresas, para que se generen más fuentes de trabajo.
y a su vez que necesite un sistema de enseñanza ya adaptado a los tiempos como aún no lo tiene. Un Uruguay viable, un Uruguay como una sociedad abierta, abierta a las posibilidades de su gente, abierta a un modelo de enseñanza o educativo realmente universal y laico, abierta a los mercados, abierta a los emprendedores, porque todo eso es Uruguay desde nuestra tradición constitucional, desde nuestra tradición jurídica, un país que está asentado sobre las bases del derecho de propiedad como un derecho inviolable y de la seguridad jurídica como la savia vital que nos da previsibilidad y le da perennidad, perpetuidad a todos los derechos que se van generando bajo el régimen de las leyes que estén en coordinación o en consonancia con la Constitución. Ese es el país que queremos y es el país que no quiere el Frente Amplio, es el país que no quiere el PICNT, es el país que no quiere el Partido Comunista, y con este plebiscito contra la seguridad social, pero que en verdad es contra el régimen de la propiedad privada, que en verdad es contra la estabilidad jurídica del Uruguay, que en verdad es contra el régimen jurídico o el orden jurídico que hace a Uruguay un país sustentable, confiable, con seguridad jurídica y por ende con rango inversor. Todo eso lamentablemente quedó en manos del pueblo uruguayo en calidad de cuerpo electoral cuando no es competencia legislativa del mismo, sino que el régimen de la seguridad social es de iniciativa privativa del Poder Ejecutivo para asumir luego un trámite parlamentario y convertirse en ley, porque es materia privativa de la ley. Establece la Constitución claramente, como así en otras leyes que también son de competencia privativa de la ley. Por ejemplo, leyes especiales como pueden ser las que establezcan los intereses máximos al régimen de los préstamos, como por ejemplo ciertas limitaciones al derecho de propiedad por ley especial ante un grupo de personas que serán indemnizadas, resarcidas con el valor de esa propiedad e inclusive con el pago, con el, digamos, también con la indemnización de los costos de un juicio expropiatorio que se haga por necesidad pública, por interés público, y leyes especiales que son de carácter general, como la ley presupuestal, una ley de urgente consideración y un régimen de la seguridad social. Todo eso viola este plebiscito del sí groseramente para a su vez violar groseramente y de modo criminal el orden jurídico de la estabilidad institucional de la propiedad privada y el régimen jurídico constitucional de la protección a las inversiones. Esperemos que este plebiscito no salga. Yo te voy a dejar con un programa especial hoy para que tomen recaudo de esto, para que escuchen con atención. Hicimos una selección de videos en los que ya tratamos en esta campaña intensa, en esta campaña digamos, mediática, periodística, de prácticamente 3 meses consecutivos tratando este tema porque es enorme, le va la vida al país. Con este plebiscito, el PCNT, que es el Partido Comunista a través del PCNT, plantean, digamos que la primer gran jugada de ajedrez o el primer gran golpe técnico a nuestro Estado para iniciar la revolución comunista en el Uruguay. Por este mismo tema se luchó en aquellos años 60 y 70, conformándose grupos armados, profesionalmente armados, trazando el derrotero infeliz de una guerrilla y de atentados terroristas contra el Estado para llegar a estos mismos resultados. Nacionalización de la banca, nacionalización de los medios de producción, la nacionalización de los recursos naturales, y todo esto propone el plebiscito del PCNT, a su vez pretendiendo eliminar, digamos que, el sustento constitucional y el sustento jurídico constitucional de un principio que hace a los estados de derecho, como lo es la seguridad jurídica,
En tanto, los derechos que se van generando bajo determinadas leyes, siempre que éstas sean constitucionales, permanecen, son perpetuos, son derechos generados para siempre. Este plebiscito del PIT-CNT plantea un ataque directo al régimen de estabilidad de la propiedad privada, al régimen de estabilidad en la protección de las inversiones y al régimen inclusive de la perpetuidad e inviolabilidad de la propiedad privada, porque plantea derogar retroactivamente todos los derechos de propiedad habidos y por haber en cada uno de los ciudadanos uruguayos y también de los habitantes extranjeros que han invertido en el país, porque eliminan, pretenden eliminar el sistema de la capitalización de los ahorros, pretenden eliminar, digamos que un sistema de propiedad privada que está integrado a fondos de inversión, a un sistema de fondos de inversión para generar capitales en el país, para generar recursos económicos, recursos laborales y recursos también económicos para la infraestructura, para el crecimiento del Uruguay. Todo eso sobre la base del derecho de propiedad, el derecho de propiedad y el derecho generado de propiedad. El derecho de propiedad se va creando, se va generando según nuestras actividades al amparo de las leyes que están cobijadas por la Constitución de la República. Pero si a la Constitución de la República le introducimos esta reforma en el artículo 67, la Constitución, esta Constitución va a morir, no nos va a amparar más. Vamos a tener otra Constitución que va a quedar inorgánica, va a tener incoherencias muy graves, va a tener graves conflictos de intereses jurídicos entre una norma y otra, sus principios jurídicos van a ser gravemente, digamos, agredidos por esta normativa que pretenden introducir, porque directamente viola la seguridad jurídica de la propiedad privada y viola el derecho de propiedad privada al derogarlo con efecto retroactivo, eliminando todos los derechos de propiedad que se han generado desde el año 1995 a la fecha por, bueno, más de 1,5 millones, mucho más de 1,5 millones de cuentistas que han optado por el sistema de la capitalización de los ahorros, pero además viola la propiedad privada de tres empresas privadas que trabajan ajustadas a la Constitución y a la ley, amparadas por el régimen general de la protección de las inversiones, según la ley 16.774, y así nuestro propio Código de Comercio incluso, y también los estatutos y, digamos, la ley del Banco Central del Uruguay, que es la autoridad financiera que va auditando, que va controlando todo el régimen de las inversiones. Todo esto caería y caería el Uruguay que conocemos para siempre. Se terminaría el Uruguay de libertades, se terminaría el Uruguay de la propiedad privada, se termina el Uruguay del derecho universal, uniforme, indivisible, perpetuo, inviolable de la propiedad privada y de los derechos adquiridos, se termina también el régimen jurídico, el principio jurídico perpetuo, indivisible, es decir, universal, de la seguridad jurídica. Y con todo ello se termina el Uruguay de viabilidad, el Uruguay de confiabilidad, de confianza en el exterior y como consecuencia cae su rango inversor, nos cerraríamos al mundo del desarrollo, al mundo real de las inversiones, del libre fluir de los capitales, porque Uruguay se convertiría en un país comunista. Sería la primer gran estocada, digamos, con ropaje democrático, con una argucia plebiscitaria de todos aquellos que prestaron medios para atentar contra la Constitución, según el artículo 330, configurándose claramente, de acuerdo a la letra expresa de la Constitución de la República, según el artículo 330, según la violación de los artículos 7, 32, 36, 58, 59, artículo 8 también,
y de acuerdo a lo que establece el artículo 329, la seguridad jurídica a texto expreso, y según lo que establece el artículo 239, que le da plenas facultades, plenos poderes a la Suprema Corte de Justicia para juzgar a todos los infractores de la Constitución sin excepción alguna, porque este plebiscito del PCNT es un atentado terrorista de lesa nación que tiene el mismo cometido, la misma naturaleza ideológica que aquella proclama de Sendik por la cual levantaron en armas a un mundo de gente, a un grupo de uruguayos sustentados por la Unión Soviética y Cuba para directamente atentar contra las instituciones democráticas del Estado uruguayo, contra la Constitución. Bueno, Uruguay necesitando ahí disponer de medidas prontas de seguridad hasta arribar al extremo de una dictadura, de un estado de excepción. Hoy estamos otra vez repitiendo eso y de modo más grave porque se lo está haciendo veladamente, se lo está haciendo sin advertir a la población uruguaya, a la cual confinan, digamos que al escarnio institucional de tener que decidir nada más y nada menos que el destino de la naturaleza jurídica y política del Uruguay, jurídico constitucional del Uruguay, y decidir la naturaleza del modelo económico y sobre todo del modelo de los derechos como el derecho de propiedad. Si queremos seguir teniendo un derecho de propiedad con seguridad jurídica, universal, indivisible, o queremos derogar por constitución el derecho de propiedad. Eso plantea el comunismo a través del PCNT con este plebiscito. Es la primer avanzada ya declarativamente comunista que se plantea en este plebiscito. No es una elección más. Es una elección en la cual Uruguay se juega la vida como Estado independiente, como Estado soberano, cuyo modelo es un régimen democrático republicano de libertades, cuya razón de ser del Estado uruguayo es la protección de todos nuestros derechos personales, como lo formula el artículo 7. Y lo decíamos ayer y hoy lo vamos a repetir en ese video de ayer, que el Estado en definitiva, como organización de la vida social, como tecnología de organización de la vida social, es una estructura, es una tecnología jurídico-política, es de estricta naturaleza normativa, jurídico-política. Si te modifican aspectos sustanciales de la Constitución o aspectos sustanciales de leyes de orden público, afectan la vida de todos nosotros y si es por Constitución, es por mucho tiempo, sino para siempre, para muchos de los que ya estamos a determinada altura de la vida, porque lo que se instala en la Constitución bajo un régimen ya que toca la propiedad privada, que afecta gravemente la seguridad jurídica, que es el principio ordenador de nuestro orden jurídico como Estado, bueno, se afecta a la vida de todos nosotros, de muchos de nosotros, para siempre. Y pasarán muchísimos años, décadas, para que otras generaciones se den cuenta que este régimen comunista es realmente lamentable, porque instalarían un Estado totalitario, repitiendo el exitoso fracaso de someter a la miseria, de someter a una gran cárcel, que es el Estado, convertido en una cárcel, a toda la población civil sin poder político, en pos del enriquecimiento y concentración del poder económico y político de la clase dominante de ese modelo marxista-leninista que siempre hace lo mismo. Antes de cerrar esto, les digo que les dejo este programa especial con la selección de videos, que tenemos una enorme cantidad, afortunadamente, de videos que los pueden seguir en nuestras redes sociales vinculados a este tema, a través de estos 3 meses consecutivos haciendo una intensa campaña periodística de análisis desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista jurídico-político, desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista económico, respecto a este desastre,
a este atentado de lesa nación que significa el plebiscito del PIT-CNT, el plebiscito del sí. No pongas esta papeleta blanca del sí. Alcanza con eso. No pongas la papeleta blanca del sí. No hay otra papeleta. No hay papeleta del no. No te confundas. No pongas la papeleta blanca del sí. Quédate con este programa, escúchalo. Y antes de todo eso, debo agradecer al productor Sergio Gronstein, que nos hizo una nota muy interesante el otro día, muy divertida, muy amena, en un diálogo, yo te diría que prácticamente como entre amigos. Apenas discurríamos sobre este tema, me convocó Sergio Gronstein, un productor uruguayo, programador, analista de sistemas, con su propia empresa, muy vinculado a una gran barra de liberales y libertarios argentinos, entre ellos, por ejemplo, Emanuel Danan, Agustín Laje, Nicolás Márquez, y tantos personajes, el doctor Echevarne, Venegas Lynch, tantos personajes que él conoce, este inquieto uruguayo que todo a pulmón va desarrollando su streaming, su productora. Y bueno, me hizo una nota muy interesante que yo se las recomiendo porque está divertida, es muy amena, muy dinámica, dado que Sergio sabe preguntar muy bien, es un muy buen entrevistador, hace preguntas concretas, te deja hablar y a su vez está escuchando y cuando te vuelve a preguntar, te pregunta sobre la base de lo que escuchó, de lo que uno pudo discurrir, explicar. Muy interesante, muy divertida. Atravesamos distintos puntos, distintos ítems del país, muchas características que tenemos los uruguayos, las características del sistema político, pero siempre el tema medular ha sido este plebiscito y la naturaleza, no solo inconstitucional, sino de atentado de lesa nación, como así lo describe el artículo 330. Yo le agradezco un montón a Sergio Gronstein, que nos invitó para hacer esa nota. Mirá, lo encontrás en su canal de YouTube, Hasta el Hueso se llama. Pueden entrar y fíjate en esa nota, Hasta el Hueso, un plebiscito comunista del PCNT, creo que lo tituló así, lo rotuló de esa manera, pone los cerdos como la rebelión en la granja, que escribió en ese libro maravilloso George Orwell, precisamente pone a esos cerdos en la granja ya pretendiendo encaramarse como un gran ejército comunista militar de cerdos que pretenden dominarnos. En ese canal, Hasta el Hueso, te repito, Hasta el Hueso es el canal de YouTube de Sergio Gronstein, que tiene también su podcast, tiene su Instagram. Bueno, una entrevista sumamente divertida e interesante, pero muy sustanciosa, ¿eh? Nada, digamos, frívola, para nada. Yo me sentí muy cómodo, era prácticamente como estar con un amigo. Apenas avanzábamos en la nota y parecía que nos conocíamos de toda la vida. Y también le agradezco a Nacho, su, digamos, su otro bueno, su colega, el otro interlocutor que tuve, y le agradezco a todo el equipo de producción de Hasta el Hueso, que son un montón de gente joven que están metiendo para adelante y que tienen la camiseta puesta también para ayudar a que Uruguay sea un país de libertades, un país de oportunidades, un país en el cual puedas hacer lo que quieras con tu dinero, que puedas realmente invertir en lo que quieras, que puedas trabajar en lugares cada vez mejores, que tengas trabajos cada vez más sustentables, que te puedas educar, que puedas crecer como persona. Y eso solo te lo da un país cuyo régimen jurídico, cuya constitución nos proteja en la propiedad privada, en el libre emprendimiento y por supuesto que nos proteja siempre en el uso del derecho de propiedad que son las inversiones, como lo establece esa ley 16.774, estableciéndola el Uruguay como una ley de interés nacional, apuntando a la protección de las inversiones. Todo eso caería si este plebiscito comunista terrorista fuera aprobado, que esperemos que no. Las consultoras van dando que no, que ha seguido a la baja y a la baja y tiene que seguir más a la baja y que los uruguayos, te lo digo así en criollo, con la calentura que tengo, porque estamos atravesando una zozobra innecesaria, que se aviven. Acá ya no es despierten solo, avívense, uruguayos, avívense, porque está en manos de todos nosotros definir el destino de nuestro país de acá a 40, 50 años. Tenemos los orcos comunistas a la puerta pretendiendo tirar abajo, derribar todas nuestras propiedades
y fundamentalmente la gran propiedad, el gran tesoro que tiene la República Oriental del Uruguay, que es su seguridad jurídica y a su vez el derecho inviolable de propiedad, porque con ese derecho inviolable de propiedad también se nos garantizan los derechos inviolables al trabajo o del trabajo, el derecho inviolable de la libertad, el derecho inviolable a la seguridad, y en este caso la seguridad jurídica, el derecho inviolable a la honorabilidad y a la vida, porque sin propiedad, sin libertad, la vida desmejora, pierde honor y nos enfermamos. Todo esto que está haciendo el PCNT, como dijo el propio Mieres, el ex ministro de Trabajo, es muy enfermo, mentalmente patológico, porque el comunismo es patológico. Te dejo con este programa especial y una vez más te digo, ingresá en ese canal YouTube Hasta el Hueso, ingresá también a nuestro canal YouTube que tenés un mundo de material respecto a este tema, mirá en dónde estamos. Así se llama nuestro programa, así se llama ese canal de YouTube, mirá en dónde estamos. Y ahora estamos al aire, en dónde estamos por Facebook, me dice Maxi Pérez, gracias Maxi por ese apunte, vamos arriba, vamos con todo Maxi, claro que sí. Me dice también que diga el X. Bueno, tenemos nuestro canal X, que es arroba en donde estamos, Instagram en donde estamos, Uru. Me dice Maxi que repita nuestro canal YouTube, mirá en donde estamos, en Facebook en donde estamos, ahora mismo saliendo al aire, y nuestro portal digital, la web de Libertas, es libertas.uy. La tenés ahí, mirá, libertas.uy. Vamos a una pausa, continuamos, quédate ahí.